Hola chicos. En el día de hoy vamos a tratar un tema asociado a la corteza terrestre. Hay que tener en cuenta que dentro del aspecto marino, uno de los aspectos más importantes, inclusive a nivel planetario, es la formación de los océanos. Los océanos se forman principalmente con un proceso geológico hace cientos de millones de años. Nosotros dentro del proceso del estudio del océano debemos tener en cuenta que este planeta pues es un planeta cambiante. Obviamente nuestra vida, la edad de la vida humana, que es en promedio, digamos, la esperanza de vida en Colombia son 74 años, no vamos a ver grandes cambios, no podemos visualizar los cambios que sean en el tiempo. Pero si pudiéramos vivir muchos años, podríamos darnos cuenta que la Tierra va cambiando con el tiempo. Generalmente los procesos son dinámicos. Si vemos el planeta Tierra, entonces aquí vemos la litosfera. eh, Vemos que el planeta está completamente accidentado. Tenemos accidentes geográficos, tenemos relieves, en los océanos tenemos unas formas, tenemos montañas, tenemos unas cadenas montañosas, tenemos las montañas elevadas como el Himalaya, los Andes, etcétera. Esa forma, digamos, que tiene la litosfera en la parte emergida, también tenemos una forma de la litosfera en la parte sumergida. Esa forma de la litosfera pues coincide principalmente con la evolución de la Tierra. ¿Sí? Aquí vemos la tabla de las eras geológicas, las que nos demuestran que en el tiempo la Tierra ha ido cambiando y constantemente evoluciona y va cambiando. Hemos tenido distintos periodos. Podemos ver desde el cámbrico, precámbrico, paleozoico, mesozoico, cenozoico, y cada uno de esas, digamos, periodos geológicos se dividen en eras, en que tenemos el cenozoico, mesozoico y el paleozoico. eh, y a su vez podemos tener algunas subdivisiones dentro de cada uno, sobre todo si hablamos en las que podemos tener evidencias un poco más grandes, digamos. Aquí vemos el Cenozoico, entonces se divide en el Cuaternario y en el Terciario, y a su vez en el Holoceno, el Pleistoceno, el Plioceno, el Mioceno, etcétera. Eh, en estas etapas hemos tenido entonces un proceso de que la Tierra ha sufrido múltiples cambios, y esos cambios los vemos reflejados en la formación geológica, la deriva de los continentes, la formación de las montañas, la formación de los océanos, la creación de los ríos, la destrucción de, digamos, masas continentales, la generación de distintos fenómenos y procesos que se demuestran dentro de la parte, digamos, litológica, la parte de exterior de la Tierra. Pero dentro de la Tierra nosotros también tenemos unos procesos. Entonces la Tierra, si la cortáramos por la mitad, pues podríamos ver que tiene distintas capas. Así como una cebolla o como una fruta, si la cortamos, pues vamos a ver el centro, vamos a ver la semilla, o en el caso de una cebolla vamos a ver las distintas capas de la cebolla. La Tierra tiene unas capas, generalmente denominadas núcleos, mantos, corteza, que en muchas de estas pues la Tierra tiene distintas funciones. Principalmente hacia el interior de la Tierra tenemos un núcleo interno generalmente sólido, luego tenemos el núcleo externo que es líquido, tenemos el manto inferior sólido, el manto superior que es donde está la astenosfera, que es parcialmente fundida, la corteza, el manto superior, y la litosfera, digamos que es sólida, que es en una de las capas donde generalmente se empieza a generar la base de los continentes. Vamos a ver un poco mejor esto en un término más adelante en un gráfico, pero hay que tener en cuenta algo muy importante, y es este material, el granito. La corteza continental, básicamente donde nos asentamos nosotros en la parte externa de la litosfera, tenemos
un componente mayoritario de roca tipo ígnea plutónica denominada granito, que principalmente se compone de cuarzos, feldespatos, digamos algunos otros elementos como la mica. Si nosotros nos damos cuenta cuando vamos a la playa vamos a ver las arenas, y las arenas generalmente se conforman de cuarzos. Inclusive casi todos los elementos de generación del vidrio se hacen a partir de arenas, en muchos lugares, sobre todo de arenas de la playa. La arena de la playa es la principal fuente de generación de cuarzo, y este cuarzo pues lo podemos usarlo para fundirlo y generar vidrio. El vidrio que utilizamos en los vasos, en las ventanas. Si ustedes ven su casa van a darse cuenta que hay muchos materiales que están hechos de vidrio, principalmente a las ventanas, pero también tenemos vasos, tenemos la losa, tenemos algunos elementos de los vehículos, tenemos algunos materiales que se utilizan también, hay ollas que son de vidrio. Entonces hay una gran cantidad de elementos que utilizamos. El granito entonces es quizá uno de los materiales más abundantes o de las rocas más abundantes, y esta es una de las bases de la conformación de la de el manto exterior de la Tierra donde encontramos la zona emergida, ¿sí? De la Tierra, como es el océano, digamos lo vemos a la parte sumergida, y la zona de los continentes emergidos. Pero en muchas partes también vamos a encontrar otros elementos como son el basalto. Generalmente el basalto es un elemento compuesto por roca ígnea, ¿sí? O sea, es un proceso que viene del interior de la Tierra y forma las rocas, digamos, basálticas, generalmente asociadas a zonas donde hay volcanes o actividad volcánica. En el fondo del mar, en el fondo del océano, vamos a encontrar rocas basálticas, principalmente asociadas a las zonas de las dorsales oceánicas. Más adelante explicaremos un poco a qué hace referencia la dorsal oceánica. Esta roca, digamos, es rica también en silicatos, en magnesio y en hierro. Muy importante el hierro, porque nos vamos a dar cuenta que es importante entender el hierro en las rocas basálticas de la corteza oceánica, porque generalmente quedan magnetizadas, o el fenómeno del contenido del hierro en las rocas queda magnetizado en el momento de que la roca se funde, y eso es un indicador del campo magnético en el momento en que la roca se fundió, digamos se secó. Y eso nos indica sobre todo que a lo largo de la historia de la Tierra el campo magnético de la Tierra ha cambiado de orientación. Eso se puede evidenciar sobre todo en la corteza oceánica, en los fondos oceánicos donde queda la corteza, donde están las dorsales, que las rocas que se obtienen muestras principalmente de esta zona se pueden evidenciar cómo ha cambiado el aspecto del campo magnético de la Tierra. Constituyen una de las rocas más abundantes en la Tierra. Entonces ahí ya nos daremos cuenta que el basalto y el granito son las rocas más abundantes que podemos encontrar, y vienen de fenómenos principalmente asociados a los procesos magmáticos, a los procesos que se dan en la litosfera. Aquí vemos el corte transversal de la Tierra. Entonces tenemos un centro duro, metálico, ¿sí? Se cree que es un hierro sólido. Después tenemos un centro líquido. Se cree que está incandescente y hay un hierro, pues hierro que está fundido. Luego tenemos una zona de transición en la que pues va endureciéndose, digamos, los materiales. Ya vemos que muchos de los materiales son basaltos, son granitos. Llegamos a la astenosfera, ¿sí? Y posteriormente la litosfera, que es donde generalmente nos encontramos nosotros. Están, digamos, los océanos y están los continentes emergidos. En este caso, o bueno, digamos, sobre esa base se mantienen los continentes. En ese caso hay
importancia de que el centro de la Tierra sea metálico y lo sabemos principalmente porque tenemos un campo magnético. La Tierra, obviamente ningún científico ha llegado al centro de la Tierra y ha tomado las muestras, pues nosotros creo que lo más que hemos profundizado en la Tierra son 128 kilómetros, digamos, de profundidad. Eso lo hicieron los rusos hace unos años. Pero nosotros no podemos llegar ni siquiera al umbral de la litosfera, que está entre los 60 y los 400 kilómetros. Entonces aquí es donde nosotros, pues ya para llegar al centro de la Tierra, que son más de 2.900 kilómetros, casi 3.000 kilómetros, pues sería casi imposible. Pero nos damos cuenta que existe un campo magnético y ese campo magnético tiene que ver entonces porque el centro de la Tierra debe tener un centro metálico, y ese centro metálico al interactuar con el centro líquido y con la rotación y otros fenómenos que genera la Tierra, pues genera un campo. Si nosotros hacemos ese experimento, de pronto cuando ustedes vieron física, que hacemos un electroimán, el electroimán lo que generalmente hace es que genera un campo magnético a partir de una onda, de una corriente eléctrica, y permite, digamos, atraer o modificar digamos, la atracción. Y si nosotros teníamos una brújula, pues podríamos hacer que se moviera la brújula. Este fenómeno es natural, digamos, el que vemos es hacia dónde indica el norte de la brújula, es debido a que pues tenemos esta interacción entre el interior de la Tierra, sus capas y los elementos que tenemos ahí. Si nos damos cuenta entonces en un corte transversal de la Tierra, como si fuera un pastel, nos daríamos cuenta que podemos ver a distintos niveles, ¿sí? El nivel pues más profundo, que puede ser el centro de la Tierra, tenemos entonces centro duro, metálico, líquido. Luego tenemos el manto inferior, que está, digamos, materiales como el magnesio, el silicato, el olivino. El manto superior, silicatos, olivino, minerales. Luego tenemos la astenosfera. Si hacemos un corte sobre esta parte del manto superior, la astenosfera, y digamos la corteza, vamos a encontrar que están los continentes. Vamos a tener el manto superior, la astenosfera, y un fenómeno y un proceso de transmisión o de transición, perdón. Tenemos la discontinuidad de Morovich, que es una de las que en teoría los continentes flotan sobre ese campo, ese manto superior. Nuestro ejemplo entonces de por qué o sea, la capa de los continentes está por encima en cierta manera de la litosfera se debe a los cambios de densidad. Aquí, si vemos en este cuadrito, entonces vemos que está el océano y está la corteza. En términos de dimensiones, de grosor, pues las cortezas en unos puntos son mayores a los océanos, que los océanos pues es una capa muy delgada de la parte exterior. Si hiciéramos una comparación de la distancia para llegar al centro de la Tierra, aquí en un ejemplo podríamos ver que la distancia para llegar al centro de la Tierra sería como atravesar Estados Unidos de costa a costa, digamos, inclusive más allá, hasta un poco hacia Canadá. Y eso nos muestra qué tan profunda es la Tierra. Entonces nos vamos a dar cuenta que ese núcleo de la Tierra va a estar muy alejado, digamos, de la capa exterior. Y esa capa exterior pues encontramos básicamente los continentes, el océano, y previo a este proceso pues tenemos la litosfera más o menos sólida. Obviamente a medida de que nos alejamos pues más sólida se vuelve y tenemos los continentes. Pero si nos damos cuenta, por debajo de la litosfera tenemos el manto, y el manto está parcialmente, digamos, endurecido. Entonces y si seguimos bajando pues vamos a encontrar líquido o un manto, un proceso del centro de la Tierra que está líquido. En ese caso nosotros tenemos distintas densidades de material que están encima unos de otros. En este caso tenemos materiales que están en estados sólidos, en estados líquidos, en estados parcialmente entre sólidos y líquidos. Eso nos da a que
entender que la Tierra en su parte exterior pues debe tener una dinámica de movimientos, y ahí es donde vemos que los continentes, los océanos pueden cambiar de forma. Obviamente esto se entiende en cientos de miles de millones de años, se puede ver el proceso y se puede analizar, como ya hablábamos de las eras geológicas, pero eso nos trae a colación para poder entender cómo se forman los océanos. Entonces los océanos se forman con los mismos procesos en los que se forman los continentes, y la transformación y creación de océanos, de mares, es asociada a los procesos del continente en cuanto al movimiento del terrestre externo de las capas de la parte litológica, del manto y todo lo que tiene que ver con la evolución de la Tierra misma en el tiempo. Si nosotros nos damos cuenta, entonces esas muestras de los movimientos y de cómo se han desarrollado durante muchos años podemos encontrar en las características del fondo marino y en las márgenes continentales. Cuando nosotros vemos el aspecto sumergido, nosotros llegamos hasta la playa y empezamos a ver cómo la interacción del territorio, digamos, del fondo, empieza a cambiar. Vamos a darnos cuenta de algunos fenómenos básicos, generalmente asociados a unas formas generales. Cuando nosotros tenemos eh, la, el continente generalmente antes de llegar al mar vamos a tener lo que se denomina la plataforma asociada a llanuras costeras. Sí, antes de la plataforma hay una llanura costera, generalmente es una zona plana. Ustedes van a muchos lugares, digamos en el Caribe, lo pueden ver, en el Caribe colombiano casi todas las zonas son muy planas. En el Pacífico también en algunos puntos encontramos zonas muy planas, hay otras zonas que tienen niveles colinados, digamos si van a Buenaventura se van a dar cuenta que hacia Huanchaco hay fuertes zonas que tienen terrazas, que de pronto no son tan lineales, pero previo a llegar a Buenaventura la zona es muy plana. Entonces tenemos, digamos, más hacia Chocó, biogeográfico como de Nariño y Cauca, vamos a ver que las zonas son mucho más planas. De pronto en el Chocó, en la parte superior, también encontraremos zonas muy planas. Y esto coincide porque cuando llegamos a la frontera, a la playa, el territorio, el fondo marino sigue siendo muy plano, sigue siendo en una continuidad lineal. Esa continuidad lineal generalmente le damos plataforma continental. Y en muchos aspectos las plataformas continentales son importantes porque nos van a definir ciertas situaciones, sobre todo de aspectos comerciales, de manejos del territorio del país y otros elementos que tienden a verificar o abarcar la plataforma continental para aspectos comerciales o de explotación. Posteriormente en la plataforma continental pues vamos a tener una pendiente en la que generalmente desciende, y ya tenemos los fondos, digamos, marinos y otros elementos. Como en esos procesos pues tenemos formaciones como los cañones, como las montañas. También tenemos puntos donde el ascenso continental se podría decir cuando la pendiente llega a bajar, aunque también ahí si lo vemos de la manera inversa podemos ascender. Esta zona es muy parecida a lo que encontramos en la parte emergida como lo que se denomina el piedemonte. Cuando nosotros, si cruzamos la cordillera central y nos dirigimos hacia el Amazonas, vamos a encontrar el piedemonte amazónico. Sería ese punto de intersección donde la montaña va terminando y va entrando al plano. Muy parecido a eso lo tenemos en el fondo marino. El fondo marino tiene muchas formas relativamente parecidas a las que encontramos en la zona emergida: montañas, cañones, valles, abanicos, llanuras abisales, que serían como las llanuras en términos generales de la zona emergida. Pero es muy importante tener en cuenta que también encontramos cadenas montañosas, y una de las cadenas montañosas más importantes en el océano profundo son las dorsales. Aquí vemos un ejemplo de la dorsal oceánica. Es un punto donde se está dando un fenómeno de separación de los continentes. En este caso, esta dorsal, que es una línea, digamos, que atraviesa al océano, y que cuando vemos el mapa de la Tierra podemos evidenciarla en algún punto. Digamos, la dorsal es la que separa los continentes, ¿sí? Aquí va emergiendo constantemente, digamos, por esta línea, nuevo magma que va depositándose a un lado y al otro de la Tierra,
y en cientos de miles de años esto se va desplazando, se va desplazando. Si recordamos entonces las distintas capas de la Tierra, pues la Tierra está como en suspensión, el océano, la litosfera y digamos la zona emergida de la corteza, entonces se va desplazando, porque en teoría estamos como flotando. Hay unos cambios de densidades generalmente entre los materiales, eso ya lo podremos estudiar en una práctica, en uno de los laboratorios, eh, en el que nos damos cuenta que esa base de los elementos, pues hay unas densidades. Si nos damos cuenta, este fenómeno ya cuando llega a las costas, digo, sobre todo en la costa de Colombia, tenemos el proceso contrario. Si aquí en la mitad del océano emerge nuevo material que está desplazando y se está desplazando hacia un lado, cuando ese desplazamiento llega hacia los continentes, pues va a generar entonces que los continentes se desplacen y se muevan. O que si no, si llega y choca contra el continente, alguno de los dos elementos tendrá que ceder. En este caso, si vemos la cordillera de los Andes, los fenómenos de orografía, de levantamiento de las montañas, se debe a que digamos, estas masas que en algún momento estuvieron emergidas en la mitad del océano, ya llegaron a la costa o llegaron cerca a la costa, chocan contra el continente y se dan los fenómenos de subducción, que es cuando la placa tectónica se choca contra la otra y una de las dos, que es generalmente la menos densa, se introduce debajo de la otra y genera procesos generalmente de orogénesis. Ahí es la explicación de por qué se generan las cadenas montañosas, sobre todo la de los Andes. Más adelante veremos más ejemplos. Pero en este caso pues también generamos otros procesos, también tenemos montes submarinos, porque los efectos de los procesos volcánicos no solo se dan en la mitad del océano, se dan por todas partes, igual que en las cadenas montañosas que nosotros tenemos aquí. Como podemos ver los volcanes, podemos ver el volcán Nevado del Ruiz, el volcán de Nevado del Huila, el volcán Puracé, bueno, todos los volcanes que encontramos sobre todo en la cordillera central de Colombia. Están asociados a fenómenos magmáticos, fenómenos volcánicos que se dan en ese caso por procesos desde el interior de la Tierra. Si vemos las formas, entonces vemos montes submarinos, vemos colinas abisales, colinas lineales, cadenas montañosas centrales, a lo que se denomina la dorsal oceánica. En este caso estamos viendo la mesoatlántica, que es la que está hacia el Caribe, digamos en el océano Atlántico, y separa Europa y América. Tenemos la otra dorsal que está hacia el Pacífico, que generalmente es la que separa el océano Pacífico. ¿Cómo son los movimientos entonces que encontramos alrededor de estos procesos? Encontramos que si estamos en los límites de las placas tectónicas, cuando estamos en la mitad del océano, generalmente en las zonas que más alejadas están del océano, generalmente en la mitad, vamos a encontrar el proceso de generación de las crestas o de las dorsales. Generalmente el magma sale, emerge y desplaza la placa hacia un lado y hacia el otro. Cuando el fenómeno del desplazamiento llega a el subsuelo marino y choca contra los continentes, y estas dos placas que se encuentran, digamos, unas con otras, generalmente se dan los fenómenos de subducción, y este es el caso del océano Pacífico aquí en Colombia. La formación de los Andes se debe a que el océano, digamos, la placa oceánica choca contra la placa continental y una de estas se subduce. Generalmente la marina o la placa oceánica subduce, o sea, se introduce debajo y hace que aquí se dé como un repliegue, y esto genera obviamente procesos magmáticos volcánicos y genera levantamiento de las montañas, o sea, orogénesis. También podemos encontrar procesos en que las placas no se choquen ni se separen, sino que se deslicen lateralmente, ¿sí? Entonces podemos tener lo que se denomina las zonas de fractura o de transformación, donde las placas se chocan, pero o se rozan, pero no se chocan, no se subducen o no se separan. Entonces, estos procesos son los que han formado la Tierra, han formado los continentes, y a partir de esto aparece una teoría que es la teoría de Wagner, de Alfred Wegener.
la deriva continental. En 1912, si nos damos cuenta, es una teoría relativamente nueva, es muy nueva, menos de, digamos, estamos en el año 2021, ni siquiera hemos alcanzado a cumplir los 100 años de esta teoría, el que define que en algún momento la Tierra estuvo compuesta por un supercontinente al que denominamos Pangea, y luego se subdividió en pedazos y se formaron entonces los continentes como los conocemos. Eh, Él basaba su teoría en la evidencia de los depósitos fósiles y de los glaciares, que los glaciares, muchos glaciares formaron lagunas o formaron cuerpos de agua en lugares donde en teoría no habría capacidad para reunir tanto líquido como para formar un lago. Wegener entonces no pudo darle una base a esa teoría, pues porque en esa época, en 1912, cuando trató de explicar su teoría, no existía una tecnología como para evidenciar que en el fondo del océano habían unas dorsales y existían desplazamientos. Entonces su teoría, si bien estaba correcta, no tuvo un piso para poder sustentarla. Los mecanismos entonces de la deriva continental, de por qué se dieron los desplazamientos en la Tierra y por qué se generan los procesos de orogénesis, la deriva continental y la teoría de la tectónica de placas, se pudieron demostrar más adelante de él, de su teoría. Cuando empezamos a utilizar la información del sonar, empezamos a tomar datos batimétricos y se empezaron a revelar que en el fondo marino habían formas, habían cadenas volcánicas, etc. La deriva continental entonces trata de la teoría en el que los continentes están a la deriva y en el mundo en el tiempo se transforman, generalmente chocan unos con otros, se separan, se vuelven a chocar, vuelven a cambiar en el tiempo. Este profesor Wegener lo que hizo fue que él empezó a analizar las formas. Entonces, obviamente, si nosotros vemos a Sudamérica y África y las unimos en el mapa, generalmente comparten formas parecidas. También vemos que existen cadenas montañosas, entonces vemos que está la cadena de los Andes, pero si seguimos hacia Centroamérica y Norteamérica vamos a encontrar entonces también cadenas de montañas, entonces parece que vinieran como en la misma línea. Si vamos a Europa entonces tenemos las cadenas también de los Pirineos y los Alpes, y seguimos un poco más encontramos entonces los Himalayas. Entonces en África también encontramos algunas cadenas montañosas. Eso también pues decía, pues aquí hay como un patrón. Los continentes entonces generalmente son más altos y ligeros que los fondos oceánicos, principalmente debido a que hay una diferencia de densidad de los materiales. ¿Sí? Entonces los basaltos, los granitos, el granito es un poco más pesado que el basalto. Generalmente el basalto es una de las rocas que más composición podemos encontrar en ciertas maneras en los continentes, aunque también encontramos granito. Pero esa densidad, el cambio de los materiales entre la zona emergida y la zona sumergida, generalmente pues nos muestra que hay un material que está por encima o siempre va a estar como flotando, si lo hablamos desde el punto de vista del centro de la Tierra. Hay uno de los materiales que es menos denso y va a tener, digamos, una mayor flotabilidad. ¿Cómo se dio cuenta Wegener de este proceso? Pues la evidencia geológica y fósil y la paleoclimatológica, que nos ayudó a entender muchas cosas. Henry Hess en el año 60, entonces ya llevamos unos buenos años estudiando la Tierra y ya aparecen, digamos, tecnologías que nos permiten revelar las formas de la parte oceánica a partir de conocer con técnicas, digamos, mayoritarias en cuanto al uso de sensores como sonares, la batimetría y otros elementos. Ya tendríamos submarinos y otros elementos que podríamos utilizar para evidenciar los fondos. Ahí se dan cuenta que las cuencas oceánicas se han formado a partir del vulcanismo. Los fondos oceánicos digamos, se han dividido en un rompecabezas y podemos ese rompecabezas entenderlo. A eso le denominamos la expansión del fondo marino, en el cual ahí aparece la teoría de placas tectónicas y en el avance teórico pues se define que la Tierra era como un huevo que estaba partido por muchas partes y había lugares donde la Tierra, las placas, digamos la litosfera, la corteza terrestre se separaban
y en otros lugares la litosfera y la corteza terrestre se chocaban y generaban orogénesis o generaban un desplazamiento, principalmente porque en el interior de la Tierra hay corrientes convectivas, y la convección es un fenómeno que lo tenemos en el interior de la Tierra, lo tenemos en el océano, en las corrientes oceánicas, y lo tenemos en la atmósfera. Entonces, generalmente los cambios de temperatura generan convección en los elementos, principalmente en los procesos que la convección genera, el flujo genera un movimiento. Esa evidencia, entonces aquí vemos una pequeña animación de cómo es la deriva continental. Vemos entonces la Tierra, lo que es África y lo que es América o Suramérica, pues en teoría comparten una forma común, y si armamos ese rompecabezas, pues nos damos cuenta que en algún momento pareciera ser que los continentes estuvieron unidos. Entonces, ahí se hacen, digamos, el ajuste de los continentes, se ve que sí, los continentes parecen que estaban juntos. Se hace la correlación de las cadenas montañosas, entonces las cadenas montañosas parece que también tienen orígenes comunes. Darwin, con su teoría de la evolución de las especies, también hace una correlación entre las especies. Un ejemplo es cuando Darwin hace el viaje en el Beagle y llega hasta Galápagos. Se da cuenta que obviamente en Galápagos los animales eran extremadamente grandes, animales que podía encontrar en el continente, de las mismas especies, pero que eran muy grandes. Él obviamente se da cuenta que en estos lugares no hay depredadores naturales, y permitieron que estos animales crecieran de manera, digamos, exorbitada, teniendo en cuenta que los materiales geológicos que se encontraban en la deriva, en ese caso en las islas, eran parecidos, si no iguales, a los que encontraban en el continente, y ya teniendo bases de las teorías de la deriva continental, Darwin, después que la deriva continental y el ajuste de los continentes y las evidencias que se empezaron a dar cuenta, existía que la Tierra sí cambiaba en el tiempo, cambiaba en las distancias, y Darwin también entonces soportó esta idea de que los continentes se separaban. Entonces, el entender el comportamiento de los fondos marinos, nos dimos cuenta que la Tierra cambiaba, los continentes se expandían, cambiaban digamos, se separaban o se chocaban unos con otros, y los animales y las personas que quedamos en esos continentes pues nos separamos. Entonces ahí inclusive hay puntos en los que se evidencia después, a nivel geológico, sobre todo cómo se expanden los seres humanos por la Tierra. Digamos que en teoría las últimas zonas de poblamiento fueron las Américas, debido a que cuando los primeros humanos llegan a América pasan por el estrecho de Bering, que conecta a Asia y, digamos, a Norteamérica, en una época en donde los glaciares permitían hacer ese paso. Eso nos muestra entonces que esa formación del planeta se dio en millones de años. Aquí vemos entonces la Tierra en 465 millones de años. Entonces teníamos los continentes como estaban para esa época. Los continentes derivaron con los procesos que hablamos referentes a cómo se expande el océano a partir de el interior de los procesos magmáticos del interior de la Tierra. Se generó lo que se denominó hace 225 millones la Pangea. Luego se dio la separación de los continentes hace 135 millones de años, y hace 65 millones de años, cuando coinciden sobre todo con los dinosaurios, las épocas de los dinosaurios, nos damos cuenta que la formación de los continentes ya iba tomando la forma que actualmente tenemos. Se cree que vamos a seguir moviéndonos, entonces a lo que se denomina que en algún punto otra vez vamos a estar ubicados en una Pangea, en una unión de todos los continentes, a la que se denominará Pangea última, que se cree que puede ser alrededor de unos 100 a 200 millones de años en el futuro, que cuando tengamos otra Pangea, que será la reunión otra vez de los continentes. Si nos damos cuenta a niveles de por qué hay evidencias de que los ciertos lugares estaban en otras latitudes, uno de los más importantes es África. Si nos damos cuenta, África en algún momento estuvo más abajo, sobre todo la zona desértica del norte de África, y esa zona desértica del norte de África coincidía un poco más hacia la posición del Ecuador.
En ese caso, al coincidir más con el Ecuador y al centro de, digamos, más abajo de su posición actual, existían zonas que eran tropicales, entonces había trópico, había árboles, había muchos animales que pues obviamente sobrevivían en esos ambientes más cálidos. Obviamente la posición geográfica final terminó siendo que la zona se fuera a un lugar donde naturalmente se den los procesos de erosivos y pues terminó volviéndose un desierto. Pero se evidencia con mucha información geológica y de fósiles que antes había otra posición y estaba en otra posición y tenía, digamos, unos habitantes de maneras distintas. También nos damos cuenta de esto porque muchas de las especies, animales, vegetales, plantas son compartidas con distintos puntos. Ejemplos también de orígenes geológicos y litológicos. Los suelos de la Amazonía tienen correspondencia, las partes geológicas de la Amazonía tienen correspondencia con ciertas zonas de África. La parte del sur del continente africano también tiene coincidencias con el sur, digamos, de Sudamérica, como el Río de la Plata o San Francisco con el Congo, el San Francisco en Brasil con el Congo o el Kalahari con el Río de la Plata. Entonces hay situaciones que se evidencian desde aspectos geológicos, biológicos, que compartíamos elementos comunes, principalmente físicos, o sea, había una conexión física directamente entre los continentes, así como restos fósiles de animales que compartían los mismos lugares. Entonces podemos encontrar animales que encontramos en América y que encontramos en África, o encontramos animales que estaban en la India y que se encontraban, digamos, correspondientes en África o en Antártica o en la Australia. Entonces esta parte en que los animales en esa época, cuando teníamos una zona pangea en que sobre todo Sudamérica, África, India, Antártida y Australia compartían un área común, pues los animales pues vagaban libremente, podían desplazarse por todo el supercontinente. Obviamente con la teoría de deriva, después los animales se separan, evolucionan, pero si nos vamos atrás, muchos animales tienen ancestros comunes. Muchas plantas tienen ancestros comunes y muchos insectos tienen ancestros comunes que en algún punto vienen de estos animales que compartían ese proceso inicialmente. Algo importante es que los océanos son los que gobiernan y transforman el planeta. ¿Sí? Ya nos damos cuenta entonces que muchos de los aspectos de la evolución del planeta tienen que ver con la deriva continental. La validez de esta teoría se demostró y digamos que no se reconoció hasta finales de los años 60, cuando ya era innegable con las muestras de los análisis de las montañas en el fondo marino, de la correlación de los animales que existían, de los fósiles, y de que en muchos momentos ha habido lugares en los que estaban unidos físicamente y que permitieron que muchos animales, entre ellos también los seres humanos, pudieran digamos trasladarse por toda la Tierra. ¿Cómo se evidenció seriamente que los continentes se separaban? Con los datos de fondo de océano? ¿Sí? Se hicieron muestras del fondo y eso convenció entonces a la comunidad científica de la teoría de la expansión del océano o la derivación o la deriva continental. En los años 60 este mecanismo entonces ya pues quedó relativamente reconocido, ya casi que oficializado. Si nos damos cuenta, no es hace mucho tiempo, esto es relativamente nuevo. Si comparamos con otras teorías como la gravedad u otros aspectos de otros procesos científicos. Pero lo que sí quedó en evidencia es que el mecanismo que genera este movimiento se debe principalmente a que existen cordilleras submarinas, las cordilleras oceánicas o las dorsales o las crestas oceánicas, que generalmente es donde se expande el magma y hace que las crestas hagan su flujo, digamos, opuesto a ese magma y se vayan desplazando. Ese proceso entonces genera el desplazamiento de las placas tectónicas de lado y lado donde está la zona de expansión. Aquí lo vemos. En el fondo marino se genera constantemente nuevo fondo, nueva corteza. Esa corteza se va generando hacia el fondo va desplazando la corteza vieja y esa corteza vieja pues va
una y otra vez llevándose como en una cadena de transportación. En este caso se desplaza a África, en este caso se desplaza en cierta manera a Sudamérica, y en otros procesos donde la placa, digamos, en la interfaz del medio, en este caso en el Pacífico, las densidades son distintas y choca una placa contra la otra, y una pues va a ganar por la fuerza y por la densidad, una se va a sumerger debajo de la otra placa y va a generar entonces procesos de subducción, o va a generar procesos de desplazamiento. Si esas energías son equivalentes y de pronto no hay una que gane, se hará un desplazamiento. Lo más común es entonces que tenemos los tres elementos: generación, que genera expansión; lugares donde hay choque, que genera subducción; y lugares donde hay desplazamiento, generalmente muy asociados sobre todo a los procesos de las placas de la India. Ese mecanismo de expansión se debe a procesos de esta energía que es la que mueve esas placas, el motor. Y los motores, casi todos los motores de combustión o que generan energía, se debe principalmente al principio de convección. El huracán funciona y se genera la energía y el movimiento a partir de un fenómeno de convección. El viento se genera generalmente a partir de zonas de convección, las corrientes se generan a partir de zonas de convección. Entonces hay muchos procesos. También ahí podríamos tener en cuenta algunos procesos, aunque no está muy estudiado porque no hay manera de estudiarlo, los fenómenos del efecto Coriolis dentro de la Tierra. ¿Sí? Si ya nos damos cuenta que el huracán gira y hace un giro dentro de la parte atmosférica, y también tenemos unos giros en la parte oceánica, se debería entender que también hay unos ciertos giros y ciertos movimientos de corrientes que se dan al interior de la Tierra, pero eso es muy difícil de estudiar porque no hay manera de entender estos mecanismos dentro de la Tierra. El otro mecanismo, entonces, como les explicaba, tenemos lo que es la subducción, quizá el que nos explica por qué la cadena volcánica y la orogénesis que tenemos aquí en la zona andina, sobre todo en Colombia. Si nosotros nos damos cuenta, en algún punto está la corteza oceánica. Esa corteza oceánica penetra dentro de la litosfera porque choca contra, digamos, la corteza continental, y al chocar pues va a generar energía, va a generar que los materiales se replieguen, y esto va a generar entonces que se dé el levantamiento o el plegamiento de las montañas, y también se den los procesos volcánicos. Aquí lo vemos entonces. Todos los volcanes que tenemos activos es porque obviamente este fenómeno sigue dándose, y por dentro de la Tierra pues se genera magma, que ese magma sale por algún lugar, generalmente asociado a los volcanes. El fenómeno de Munch y Crunch, o sea, que es cuando se da la subducción, y el crunch cuando se da, digamos, la colisión. Esto viene de las palabras en inglés, como crujido es de la colisión, y Munch es como el desplazar. La subducción, las placas de los continentes chocan, una gana por encima de la otra y se da una inversión. El crunch, generalmente las placas colisionan, y también se puede dar un levantamiento, ya sea continental o un desplazamiento. Generalmente ese desplazamiento puede generar algún levantamiento fuerte, pero también puede generar un desplazamiento. En algunos momentos vamos a poder ver estos ejemplos, sobre todo en el caso del país. Lo vamos a analizar más hacia uno de los laboratorios, que veremos lo de la expansión del océano, y podremos verlo sobre todo en el Pacífico, que en el Pacífico es uno de los fenómenos de subducción, son los que definen en gran mayoría el paisaje que tenemos en la zona andina y en la zona pacífica. Aquí vemos entonces el límite convergente. Entonces el magma sale hacia la zona. Hay una zona en la que se desplaza una placa contra la otra, chocan, pero no se repelen o no se separan, sino que se traslapan, digamos, rozan. El fenómeno, digamos, en el que la expansión se da sobre el océano, pues entonces que son divergentes, las dos placas se van a lados opuestos,
y el fenómeno convergente, en este caso en donde se da la subducción, que puede ser más asociado al fenómeno del levantamiento de la orogénesis, como se da aquí en los Andes. Eh, y es la razón por la que tenemos las montañas. Vemos aquí un ejemplo, tenemos los Andes peruanos, el Océano Pacífico. El Océano Pacífico, cuando choca, se dan entonces las zonas de subducción de la placa de Nazca y se penetra, digamos, dentro de la Tierra. En el otro lado pues tenemos la Amazonía, y la Amazonía, digamos, si nos damos cuenta, los materiales más antiguos de la zona emergida en Sudamérica son a lo que denominamos el escudo guayanés. ¿Sí? Los suelos más antiguos de Colombia están, o los más viejos, están en la Amazonía, están hacia Venezuela, están en la zona de la Orinoquía. Si vamos a Venezuela, entonces en Venezuela son suelos muy antiguos, por eso tienen petróleo. ¿Sí? El petróleo es de origen, digamos, de los seres vivos que habitaban en esa época, entonces los dinosaurios, las plantas. Nosotros estamos en suelos más nuevos en los que se ha desplazado, no existían los animales. Generalmente entonces este repliegue, tenemos una zona terrestre emergida que se empieza a replegar por un lado, se empieza a replegar por los Andes van moviendo la tierra hacia el otro lado, digamos hacia su lado opuesto. Por eso en Venezuela, lo que es Roraima, que es la zona montañosa de Venezuela hacia la Guyana, el escudo guayanés y lo que es la Guyana francesa, Surinam, son los suelos y las zonas más antiguas emergidas que hay en el continente. Principalmente entonces, ¿por qué en Venezuela encontramos mucho petróleo? Porque muchos de estos fenómenos han hecho que las zonas emergidas choquen y se generen procesos, digamos, litológicos de alta presión, y obviamente en zonas donde había antiguos humedales o antiguos pantanos, pues todo ese material termina apretándose y con cientos de millones de años generando materiales como los carbones o el petróleo. Por eso el petróleo está en Venezuela, el carbón está en La Guajira, si lo vemos en términos de la distribución de estos materiales, que empiezan desde Boyacá, o inclusive empiezan desde el valle. Podemos encontrar la línea de carbón desde el valle, sino que los mejores carbones, o los carbones más útiles para comerciar, son los que están en Cerrejón, lo que está en La Guajira. Si seguimos esa misma línea, llegamos hacia más arriba, hacia Venezuela, donde encontramos el petróleo. Y en el mar también encontramos algunas zonas de petróleo. En el caso de La Guajira encontramos gas. Entonces eso se debe principalmente a todos estos procesos en que las montañas se, se chocan y generan levantamientos y generan presiones y hacen que los movimientos de las placas, digamos, se desplacen. Otro ejemplo entonces en el caso de los Himalayas es el mismo, pero no tenemos un océano, sino que tenemos las dos placas chocan una contra otra, una de las placas se subduce y otra se levanta, y entonces hace un gran levantamiento. Obviamente el Himalaya es la zona más alta del planeta en cuanto a montaña, digamos, contándolo desde la parte emergida. Se da este proceso de levantamiento de las montañas. ¿Por qué? Porque las dos placas chocan unas contra otras. Esto es importante entenderlo, porque nosotros, esto cambiará en cientos de miles de años, todo se desplazará, porque vamos a seguir moviéndonos. Esto se sigue moviendo, se sigue desplazando, se sigue haciendo el fenómeno, digamos, de abducción y de subducción alrededor de todo el planeta, y se seguirá manteniendo durante cientos de miles de años hasta que la Tierra se destruya. Cuando se deslizan entonces las placas, generalmente, cuando se habla sobre todo de placas de fallas a niveles más pequeños, recordemos que las placas tectónicas son a niveles continentales, y si hablamos de fallas, son fracturas más superficiales a niveles más superficiales de la Tierra. Generalmente se denominan fallas, y hay muchas fallas que son desplazadas una contra la otra, se denominan fallas de transformación. Pero estas fallas, o cuando se da este fenómeno de deslizamiento, las placas no se hacen daño, digamos, se desplazan unas con otras, o no se hacen mucho daño. Pues en estas zonas de desplazamiento se dan terremotos, y también se dan algunos fenómenos, digamos, geológicos, pero no son
tan evidentes los procesos como en el caso de la subducción que chocan o de la abducción o el fenómeno de la separación o la divergencia. Muchas de estas zonas generalmente quedan inactivas y no generan muchos procesos de cambio. Generalmente son asociadas a zonas donde no hay un proceso muy fuerte de separación. Aquí podemos verlo alrededor de ciertas situaciones, sobre todo donde hay placas, que esas placas se desplazan una con la otra y no genera una gran cantidad de procesos magmáticos o telúricos. También tenemos en este caso digamos, el ejemplo de la falla transformante, que una de los límites se vayan desplazando de manera longitudinal, ¿sí? Pueden ser horizontales o longitudinales los desplazamientos. Aquí vemos, en este caso se separa una de la otra de manera longitudinal, como que se corta esa línea original, ¿sí? Y pues genera otro proceso. ¿Sí? Hay una falla de transformación, aquí se sigue separando, esta zona sigue teniendo un pliegue, pero entonces se siguen separando. Esto se da en el océano, en el fondo del océano, sobre todo en las zonas de divergencia, en la que la misma falla donde se está generando la expansión del océano puede desplazarse un poco, ¿sí? Puede hacerse una transformación. Aquí vemos entonces la gran cantidad de zonas que están alrededor del planeta donde se dan estos fenómenos de transformación. Generalmente es donde hay las cadenas de las dorseales oceánicas, ¿sí? Aquí es donde se dan las zonas de expansión del océano, y la expansión es debida, digamos, a que puede haber un proceso de falla de transformación, de cabalgamiento o desplazamiento longitudinal o transversal. Eso depende de la zona del mundo donde esté ubicado. Pero si nos damos cuenta, entonces en el Océano Pacífico tenemos una gran cadena que separa el océano. Tenemos unas particiones hacia el Pacífico colombiano y hacia Centroamérica, hacia la Antártida, y obviamente la dorsal del Atlántico Medio, que viene, digamos, desde el norte de Europa, todo lo que es Groenlandia, y pues separa y es una de las responsables de la separación de los continentes de África y de América. Y en este caso, si vamos a ver las edades de los mapas, nos daremos cuenta, esto lo veremos en uno de los laboratorios que hacemos. Vemos el mapa, ustedes me analizarán en forma cómo es este proceso, pero en términos generales nos damos cuenta que las fallas y los materiales tienen unas edades, ¿sí? Entonces vamos a ver sobre todo evidenciado la edad de los materiales a partir del desplazamiento de los continentes. Si nos vamos a la mitad del Océano Pacífico, los materiales más recientes son los en millones de años son los rojos, y los materiales más antiguos son los azules en términos del fondo marino, ¿no? Si lo vemos en términos de los continentes, pues entonces obviamente lo que yo les explicaba, el escudo guayanés, que es esta zona, y digamos hacia Brasil y toda la zona costera hacia el Atlántico, serán las zonas más antiguas, porque eran la zona continental más antigua emergida, que fue desplazada en la parte emergida. Pero en la parte marina, entonces, vamos a darnos cuenta que sobre todo los fondos oceánicos del Océano Pacífico son mucho más nuevos que los del Océano Atlántico. En el ejercicio vamos a tratar de ver sobre todo las zonas para que veamos el Caribe, veamos el Pacífico y ustedes lo entiendan en mayor detalle. Pero ¿qué nos indica este gráfico? Que hay constantemente una tierra nueva, ¿sí? Se está emergiendo constantemente material magmático que va renovando los elementos, y obviamente el proceso de falla y de choque entre las placas tectónicas pues seguirá siendo la orogénesis. Probablemente el Himalaya va a seguir elevándose y la cordillera de los Andes seguirá elevándose. Eso generará entonces transformaciones en los Andes en cientos de miles de años. De pronto podremos tener montañas más allá de los 6.000 o 7.000 metros en la cadena de los Andes. Si vemos las edades, entonces la Tierra
joven y vieja, el fondo marino más antiguo tiene unos 200 millones de años, la Tierra más antigua miles de millones de años, entonces el océano está en constante cambio en términos de la edad de la Tierra. Con la expansión del fondo marino se están expandiendo la Tierra. Claro, les decía entonces que si desplazamos el fondo y ese fondo sigue chocando contra la Tierra, digamos en la zona de subducción, y los Andes se levantaron por ese proceso, pues en teoría deberían seguir levantándose, porque ese proceso no se ha detenido. En teoría, en 100.000 años, pues la cadena de los Andes y donde nos estamos ubicando aquí, que tenemos la cordillera occidental, de pronto la cordillera occidental puede subir, sigue elevándose el continente y entonces eso seguirá cambiando en el tiempo. El fondo marino es tan joven que, digamos, no tiene una relación directa con el continente, porque si vemos que en los territorios o los terrenos, las edades de las rocas en el continente emergida no coinciden con las de los fondos marinos, sobre todo aquí en la zona del Pacífico, es porque como se subduce, ese fondo, ese océano, el fondo es más nuevo que lo que está emergido, que pues lleva cientos de millones de años y es mucho más antiguo. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que se da un fenómeno de subducción. Y por eso los científicos ya han sabido, claro, si vamos al frente de Colombia y tomamos muestras del fondo en la zona donde está dándose la previa a la subducción, las edades de los materiales van a ser muy recientes en comparación al material que encontraremos en Buenaventura o que encontraremos aquí en Cali. Los millones de años de los materiales geológicos no serán comparables con los miles de años que encontramos en el fondo marino. Eso nos indica que el fondo marino es más nuevo y se está, digamos, renovando. Entonces ahí vamos a ver que el suelo oceánico se renueva constantemente. Obviamente que esto se investiga con técnicas geofísicas, ¿sí? Entonces aquí la geofísica es la que interviene para poder entender. Generalmente se hacen los análisis con sísmica, lo que se denomina el perfil sísmico. La sísmica se utiliza tanto en la tierra como en el mar. Obviamente cambian las técnicas un poco, pero la sísmica en el océano básicamente se emite un sonido muy pero muy fuerte, muy parecido a los sonares que se utilizan para hacer la detección del fondo, pero generalmente utiliza un sonido mucho más fuerte, que es capaz de penetrar en los materiales, y esa reflexión de los sonidos generalmente terminan mostrando las pliegues y digamos todos los elementos del subsuelo. Eso también se hace a nivel continental, para hacer la sísmica, sobre todo para la parte geomológica y desde el punto de vista minero. Se hacen sísmicas, se ponen unos aparatos, unos hidrófonos en el suelo, se hacen detonaciones generalmente de algún explosivo, y ese sonido que viaja otra vez a través del suelo pues va a reflectar en los distintos tipos de materiales y los sedimentos, igual que en el mar, y eso va a generar una reflexión, y esa reflexión pues va a generar generalmente las ondas sísmicas, y las ondas sísmicas van a mostrar la densidad y las formas de los materiales. Para poder entender también otros procesos como los tipos de materiales en el fondo marino, pues se hace perforación. Entonces se envían barcos especiales, que esos barcos especiales tienen sistemas de taladro, sistemas de penetración en el fondo del mar. Se perfora y se toman muestras. El programa internacional de perforación oceánica pues comenzó en el año 68. ¿Sí? Ya habíamos, digamos, más o menos en los años 60 tenido claro que existía la dorsal oceánica, que el suelo del fondo marino se estaban expandiendo y que habían, digamos, procesos de todo tipo geológicos y geomorfológicos en el fondo marino. Se empezaron a dar explotaciones y exploraciones del fondo marino, y en el año 68 empezaron a tomarse muestra de los fondos marinos. En esa época se hicieron penetración de 2 kilómetros de profundidad en el fondo marino para tomar muestras. Ahora los buques generalmente pueden perforar hasta más de 6 kilómetros de profundidad. En ese caso, ¿qué se empezó a entender? Que sí, que también al perforar se empezó a comprender mejor cómo funcionaban las capas de la corteza, y desde el punto de vista oceánico, ¿sí? Porque ya en la zona emergida pues sabíamos que hay unos ciertos procesos,
pero en la parte de la corteza oceánica no se entendía, digamos, muy bien cómo se formaba. Se hicieron entonces las muestras y se evidenció que en las dorsales oceánicas, generalmente esas antiguas bases, digamos, del fondo, que eran constantemente removidas unas con otras en una cadena de transportación, se dan debido a que el magma se está emergiendo constantemente en el fondo marino. Si vemos aquí, esto es un mapa de Centroamérica y de Norteamérica, donde vemos las edades de los fondos marinos. Entonces se ha evidenciado con estos procesos en los que se va con el barco, se perfora, se hacen muestras de perforación, se definen entonces las capas de los materiales y se puede entonces definir que las placas tectónicas se están desplazando. Hay unos desplazamientos desde el punto de vista geológico, pero actualmente también se utilizan elementos como los GPS de alta precisión que se colocan en las islas, que se colocan en el continente y se ven las velocidades de desplazamiento. Eso nos mostraría que los continentes se mueven. Aquí en Colombia pues se tiene el Instituto Geológico, tiene estaciones de GPS alrededor de todo el país, y en las islas, en este caso creo que en Gorgona y en Malpelo, para poder ver los desplazamientos de las placas tectónicas. Las placas tectónicas se mueven milímetros año, pero en cientos de años nos indican que nos va a decir la velocidad. Hay placas que se desplazan más rápido, que tienen una dirección. Entonces, así como hay la placa de Coco se está desplazando en una dirección, la placa de Nazca se desplaza en otra, la placa del Pacífico se desplaza en otra dirección, se desplazan a distintas velocidades. Obviamente son milímetros en año, pero eso nos indica cómo en el futuro, si se siguen esas tendencias, probablemente la Tierra se vaya a mover y se vaya a generar esas, digamos, nueva Pangea que en algún momento en cientos de millones de años se generará. Es porque el movimiento está ahí, que para nosotros es imperceptible, pero el movimiento se está dando. Los tres tipos de límites que encontramos en las placas, entonces ya lo habíamos hablado: divergentes, convergentes y transformantes, o digamos que son límites que se transforman. Los encontramos alrededor de el planeta. Entonces, en la subducción, en todo lo que es las cadenas volcánicas, principalmente en Sudamérica. La transformación en lo que es las zonas de en la parte de la India y de, digamos, el Océano Índico, y digamos las zonas de expansión del océano, en este caso en el Pacífico y en el Océano Atlántico. Ya lo veíamos. En la placa del Pacífico también tenemos una zona donde la subducción forma lo que se denomina ya las fosas oceánicas, y ahí es donde más adelante vamos a ver que se dan lo que se denominan las trincheras y las fosas. Pero esas fosas, tenemos zonas muy profundas. Generalmente las fosas se asocian a zonas muy profundas. En el Pacífico tenemos una zona muy profunda, que es la fosa del Pacífico, que está frente a nuestras costas. En Australia también tenemos una zona muy profunda. También tenemos más arriba de Australia hacia Japón, y hacia, digamos, el Pacífico, no, eso es noroccidental, la zona de la fosa de las Marianas. Y es porque se dan estas zonas entonces de subducción, y la subducción cada vez más hace una profundización, ¿sí? Por eso el Pacífico colombiano, el Océano Pacífico, es muy profundo en comparación al Océano Atlántico, al Caribe. El Caribe es relativamente menos profundo que el Océano Atlántico. Nosotros, si comparamos nuestros mares tienen mayores profundidades en el Pacífico. Además, eso también explica algunos fenómenos, sobre todo de las mareas. Al tener mayor profundidad, tenemos mayor cantidad de agua, y eso pues va a generar un movimiento de desplazamiento de mareas mayores. Aquí vemos una zona de subducción, en este caso, que es la misma zona del Pacífico, pero hacia Estados Unidos, en la zona de la placa de Juan de Fuca, que es una de las más activas y que es de las que genera las fallas de San Andrés. San Andrés, en lo que es la zona de California, es una de las zonas más activas y que ha causado muchos terremotos y daños sobre todo a la zona de California en Estados Unidos. Si nos damos cuenta, entonces, este fenómeno es el que nos explica la generación de los Andes. La orogénesis y el levantamiento de los Andes se debe principalmente a la colisión de las zonas costeras, digamos, de las placas tectónicas, y a los procesos geológicos
geomorfológicos, principalmente el vulcanismo, se debe a esta colisión continental. En el caso de la colisión oceánica que se da en la zona de Australia, entonces pues vemos también, se da una zona de subducción, ¿sí? Que hacia el Pacífico genera sobre todo los procesos de las islas del Pacífico. Si nos damos cuenta, en el Pacífico hay muchas islas que generan, que son de las más activas en el planeta y que son las que generan constantemente nuevas zonas volcánicas y nuevas islas, sobre todo las de Hawái. Y esto se debe a que hay una zona de subducción fuerte en la zona de Australia y la zona Pacífico en la zona australiana. Y donde se da este fenómeno también de la colisión de los dos continentes, lo encontramos en la zona de el Himalaya. Aquí las zonas del Himalaya, entonces choca un continente contra otro, no tenemos mar, no tenemos océanos, pero sí se dan entonces fenómenos de una subducción entre una placa y la otra, generalmente son choques continentales. Las zonas divergentes, entonces expansión del fondo. El fondo constantemente se está moviendo, crea dorsales, crea crestas. Esto se da en el Océano Pacífico y en el Océano Atlántico. Cuando se dan los procesos traslacionales, generalmente la falla de San Andrés o las zonas de fracturas son fenómenos que se desplazan, no generan sino principalmente movimientos telúricos. Generalmente esas placas se chocan una con otra o se desplazan lateralmente una con otra y en cientos de años liberan la energía. Por eso son muy peligrosas, debido a que no están activas, no tienen un volcanismo, no tienen una evidencia, pero están ahí y en algún momento pueden liberar la energía y generar entonces un tsunami o un fuerte movimiento. ¿Cómo sabemos dónde están los elementos? Principalmente porque los límites de las placas tectónicas sabemos en el fondo marino por la batimetría, por los temblores o los terremotos, sismos, y debido a que los terremotos muy profundos o más profundos generalmente se dan en las zonas más limítrofes. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que hay una zona o de subducción o una zona de transformación. Cuando esas fallas o esas placas generan un terremoto muy fuerte, generalmente se debe a que hay una rotura, digamos, o una liberación de energía en esos choques, y eso genera pues terremotos o tsunamis, dependiendo de la posición y el lugar donde estén. Los fondos marinos en el mundo, aquí vemos un mapa general, los tenemos asociados a las formas de las placas tectónicas. Entonces el relieve del fondo marino en su gran mayoría está asociado a la placa tectónica y al movimiento. Yo les explicaba entonces que con los GPS de alta precisión, que también sirven para hacer la medición geodésica de la Tierra, en términos de utilizar las proyecciones y calcular las medidas geodésicas para la cartografía y para muchos elementos de agrimensura, también nos sirven para entender cómo la Tierra se desplaza en las cortezas, ¿sí? Cómo son las placas. Aquí vemos entonces que la placa suramericana tiene un desplazamiento de derecha a izquierda, mientras que la placa de Nazca va de izquierda a derecha. Generalmente hay un choque aquí. La placa de Cocos, que es la que está frente a nosotros también, que es la que compartimos con Centroamérica, tiene como un movimiento un poco quieto, no tiene como una dirección predominante. La placa, digamos, del Pacífico tiene un desplazamiento opuesto a la de Nazca, principalmente porque tenemos entonces la dorsal oceánica que expande hacia acá y expande hacia acá a su lado opuesto. Lo mismo en el océano Atlántico. Entonces todas las placas que tenemos separadas nos indican más o menos hacia qué dirección están derivando. Entonces eso nos indica que en esta zona donde las dos direcciones convergen hay fenómenos de subducción. Donde las placas se separan en direcciones opuestas, pues hay divergencia, ¿sí? Y hay placas que entonces en algunos puntos pueden converger y generar de pronto un desplazamiento lateral. Eso lo podemos encontrar de pronto aquí en la placa de Cocos, que no tiene una dirección muy predominante y de pronto sí se desplaza, ya sea con la placa del Pacífico o contra la placa de Nazca o contra la placa del Caribe. Allí hay unos desplazamientos. Cuando la placa no tiene como una dirección predominante, puede quedar como navegando en el mar y pues ir hacia
hacia una zona no tan predominante o no tener una predominancia. Si nos damos cuenta, entonces los terremotos y los volcanes pues son correlacionados. Esto es un fenómeno correlacionado con las placas tectónicas, principalmente con zonas de subducción o zonas de desplazamiento entre una placa y la otra, y las situaciones que se dan alrededor del vulcanismo, pues obviamente es donde se está dando la subducción, que se da principalmente en el mar, y posteriormente en la zona emergida aparecerá vulcanismo, aunque también se da mucho vulcanismo en el mar, dependiendo de la zona donde estemos. Aquí vemos la placa sudamericana, la placa de Nazca, la placa de Cocos, la placa de Caribe, la placa norteamericana. Nosotros en Colombia entonces tenemos casi que el cubrimiento de 3 o 4 placas, la Caribe, la placa sudamericana, la placa de Nazca y un pedacito de la placa de Cocos. ¿Cómo nosotros probamos entonces que el fondo marino se está extendiendo? Pues, ¿qué hizo que se creyera en esto? Primero, que el cambio en el campo magnético de la Tierra se puede medir en las rocas. Si recordamos la parte inicial, el basalto tiene muchos contenidos de hierro, y ese hierro queda magnetizado en el momento en que la dorsal se explota, digamos, sale el magma, y ese magma se enfría, queda magnetizado con la dirección en el momento de que se enfrió. Eso se ha analizado durante mucho tiempo cuando se tomaban las muestras del fondo marino, y se ha dado cuenta que en el tiempo el campo magnético de la Tierra ha cambiado. Eso también se puede evidenciar con los volcanes. Los volcanes, al cambiar, si generan materiales volcánicos que tienen hierro, pueden mostrar la indicación del campo magnético en el momento en que el material magmático se enfrió. También lo de las corrientes, la generación de un campo magnético, de que el núcleo era sólido y que teníamos un campo líquido, porque el movimiento, la generación del campo magnético se debe a que debe haber un fenómeno ferromagnético, o sea, un movimiento de un material metálico con un movimiento que genere electricidad o un campo de fuerza. Eso trajo a que el núcleo sea, digamos, líquido y sólido. Sólido, el núcleo de la Tierra sólido, y alrededor el núcleo externo, digamos, sea líquido, material líquido. Y eso es lo que demuestra que un imán genera los campos magnéticos, y por eso se cree que el centro de la Tierra pues tiene material metálico y un movimiento exterior fundido, que ese movimiento entre el material fundido y el centro metálico genera un campo magnético. Por eso nosotros tenemos un campo magnético, y nuestras brújulas apuntan hacia el norte, con una brújula que nos da el campo magnético. Pero el campo magnético actualmente se está desplazando. Ya el campo magnético se desplaza entre Groenlandia y el norte de Canadá. Actualmente está en una zona específica del norte de Canadá. Ya se ha desplazado mucho en los últimos años. Nadie todavía ha explicado por qué se da lo que se denomina la inversión magnética. ¿Cómo se sabe que ha habido inversión magnética? Por los restos magnéticos de las muestras del fondo marino que se han hecho durante muchos años, digamos desde los años 60, y se han dado cuenta que la Tierra ha cambiado la polaridad constantemente durante toda su historia, en el caso que queda registrado en los fondos marinos, o por lo menos en los fondos que se pueden muestrear actualmente. Recordemos que el fondo marino se recicla en cientos de millones de años, pero sí, en esos millones de años, en cientos de años, cambia que la fuerza magnética y la dirección del campo magnético en la Tierra cambia, y eso ya se ha probado. Entonces, el campo magnético de la Tierra cambia de un momento y gira al otro lado, ya se sabe. El magma queda congelado, el mineral ferromagnético con esa dirección, alineados, digamos, a el momento en que predominó el magnetismo. Entonces, si fue hace 100.000, 200.000, 300.000 años, va a quedar con la dirección. Ahí se entiende lo que es la anomalía magnética. No sabemos cómo funciona, no se sabe bien por qué razón se cambia o cómo se da la inversión de los polos magnéticos en la Tierra. Hasta ahora no se entiende ese fenómeno. Bean y Matthews notaron esto en los años 60, y ellos lo probaron, y eso fue una de las pruebas también de la expansión del fondo marino. Principalmente porque ya se pudo mapear
en las distintas, digamos, aquí vemos en la zona de expansión y vemos que generalmente a los laterales, a los lados de cada de las zonas de expansión que deben conservar las mismas épocas, tenían la misma indicación del campo magnético. Digamos, aquí cambiaba el campo magnético, aquí cambiaba el campo magnético. Entonces tenemos una cadena transportadora que va generando campos magnéticos en el momento de donde se va generando. Y eso va quedando en el fondo marino evidenciado, ¿sí? Y aquí vemos entonces un ejemplo, en la parte oceánica. Entonces la primera vez que salió el magma, se congeló o quedó quieto con esa dirección magnética. El siguiente pues sigue evolucionando, sacando magma, cambia el campo magnético de la Tierra, y entonces en esa siguiente capa que sale, digamos, queda ya con materiales magnetizados en esa dirección. ¿Cómo sabemos entonces que el campo magnético de la Tierra cambia? Pues como podemos ver las rocas, podemos tener un registro geomagnético datando los fondos marinos, los distintos cambios de las rocas. Se puede entonces saber que la última inversión del campo magnético total en la Tierra fue hace 22.000 años. Porque como el fondo marino es muy reciente, nos deja muestras relativamente nuevas para poder analizarlo. O sea, ¿eso qué nos indica? Que en los próximos 20.000, 30.000 años probablemente cambiemos de la dirección magnética de las brújulas. Eso puede traer algunos efectos. Bueno, hay algunas teorías conspirativas sobre esto, pero el campo magnético de la Tierra está debilitándose, está variando, se está moviendo, no se entiende por qué. Dicen que de pronto entonces si se baja el cambio magnético, se deteriora y se invierte, vamos a quedar sin protección electromagnética. El campo magnético de la Tierra a nosotros nos protege afuera de la Tierra con algo que se denomina el cinturón de Van Halen o de Van Allen. Este campo evita que la radiación fuerte que viene del Sol, generalmente con las tormentas solares, destruya, digamos, la vida en la Tierra. Si nosotros no tuviéramos la protección magnética del campo de Van Allen o de Van Halen, tendríamos una influencia de tormentas solares mucho mayor, y posiblemente esas tormentas podrían afectar la vida en la Tierra. El campo magnético entonces genera el campo exterior de Van Allen, y eso nos protege. Entonces puede ser peligroso la inversión del campo magnético, porque en algún punto puede debilitarse mucho el cinturón que protege a la Tierra y podría afectarnos una tormenta solar a niveles de que la radiación del Sol podría hacernos daño realmente fuerte a los seres vivos. Pero pues eso no se sabe y no se entiende muy bien, así que las teorías especulativas que dicen que el campo magnético va a desaparecer, pues no se basan realmente sino en una posible situación que puede darse al cambiar la polaridad del campo magnético. Tenemos entonces que cómo lo evidenciamos. Entonces los fondos marinos van a muestrear esas zonas, y vamos a tener una polaridad, otra polaridad, y vamos a poder ver cómo los campos magnéticos han variado alrededor del tiempo. Todo esto se ha hecho cuando se han mapeado los fondos marinos. Una de las importancias de mapear el fondo marino es evidenciar esos cambios de edades, y esos cambios de edades entonces nos permiten ver cómo también ha sido el proceso de la deriva continental. Si nos damos cuenta, entonces los fenómenos de las fuerzas motrices que tiene la Tierra pues están dados a la parte del empuje, digamos, de la parte magmática, lo que se denomina el ridge push, ¿sí? Push es en inglés como empujar o golpear, y el slab pull, que generalmente hace asociado o slab pull, perdón, hace asociado a cómo esa fuerza de gravedad jala las placas y, digamos, las introduce en el manto, generalmente asociado a las densidades, y el ridge push hace que la Tierra se levante, generalmente asociado a un proceso magmático. Entonces esos son los dos fenómenos, y todo esto pues tiene que ver con el ciclo geológico. Así como hay ciclos
hidrológicos, hay ciclos geológicos, hay ciclo de la roca, hay ciclo tectónico, hay ciclo hídrico, bueno, hay toda una cantidad de ciclos. El ciclo geológico generalmente tiene una duración de cientos de miles o millones de años, ¿sí? No es como el ciclo hidrológico, que puede ser rápido, pero el ciclo geológico es un ciclo que se demora muchísimo. En nuestra vida nunca lo vamos a poder ver ni lo vamos a poder evidenciar, porque no podemos analizar en esta cantidad de tiempo, pero sí podemos ver sus pruebas, como el ejemplo del campo magnético, la deriva continental, las placas y otras pistas que nos dejó, digamos, el ciclo geológico, y por el cual entendemos y comprendemos cómo la Tierra ha creado, digamos, los fondos oceánicos, cómo se han creado las montañas, cómo se han creado las cadenas montañosas, y todo esto pues debido al ciclo geológico, que es el que crea, digamos, todos los aspectos del relieve y de la litología en la Tierra, y pues que obviamente lo podemos entender estudiando la geología, la geomorfología, y con herramientas como la geofísica podemos comprenderlo. Muchas gracias.